Muy buenos días, buenos días. Dios bendiga a cada familia. Quiero seguir, Dios mediante, la serie Los 10 Mandamientos. Los 10 Mandamientos. Y estamos en el sexto mandamiento. Y ruego a Dios que su precioso Espíritu nos hable, nos enseñe su preciosa y bendita palabra. Y nos avive, que es lo más importante, ¿verdad? Retenerlo, que nos avive nuestro corazón, nos dé sabiduría y nos avive para que podamos guardar, retenerlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bueno, hoy estamos con el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, Éxodo capítulo 20, verso 13. Dice así: no matarás. Dos palabras. No matarás. Éxodo 20, capítulo 13. Sexto mandamiento. Y cuando pensamos en este mandamiento, lo primero que decimos, o lo que la mayoría decimos, es que este mandamiento no es para nosotros. Este mandamiento no es para nosotros. Porque nunca se me cruzó en mi mente, nunca se me cruzó por mi cabeza el matar a alguien, el asesinar a alguien. La mayoría de nosotros sentimos que no tiene relevancia para nosotros. Matar yo nunca mataría a nadie. Yo no soy el tipo de persona violenta. Entonces, esto realmente no se aplica a mí. Este mandamiento no se aplica a mí. Pero quiero hablarles de este mandamiento, no matarás. ¿Y qué significa para mí, que no he matado a nadie? ¿Cuál es la enseñanza detrás de este mandamiento? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a mí y a ti? Lo que me quiere enseñar a mí y a todos ustedes. Pero cuando leemos no matarás en el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que es uno de los mandamientos más violados. A pesar de que tú o yo no hemos matado a nadie, es uno de los mandamientos que más violamos. Y déjenme hablarles un poco más de su significado estricto. ¿Qué significa en el hebreo matar? Es la palabra raksak en hebreo. La palabra matar en hebreo es raksak y significa despedazar, hacer pedazos, matar, asesinar. Eso es lo que significa despedazar, hacer pedazos. Sobre todo, yo creo que coordina muy bien, ¿verdad? Ahora ya empezamos a ver que un ejemplo, doy un ejemplo, una víctima de un robo donde pierde la vida, un inocente que pierde la vida a causa de... Y cómo quedan los familiares, no solamente la víctima, sino los familiares, porque la palabra en hebreo significa despedazar, hacer pedazo. Qué tremendo. Toda una familia, toda una generación queda completamente destruida, una familia destruida. Pero bueno, quiero seguir de lo que significa. Quiero leerles ahora lo que significa en el diccionario, definiciones del diccionario. Dice: es la manera deliberada y premeditada de quitar la vida a alguien inocente. Repito, es la manera deliberada y premeditada de quitar la vida a alguien inocente. Matar a alguien con premeditación, alevosía, ventaja. Causar viva aflicción o grandes disgustos. Dicho de una persona en quien se confía. Engañar en un asunto grave. Eso es lo que significa en el diccionario español. Qué tremendo. Matar a alguien con premeditación, alevosía, ventaja. Pero también dice, dicho de una persona en quien se confía. Engañar en un asunto grave. ¿Cuántas veces escuchamos y se me mató? Es tan grave lo que vivió esa persona que se me mató.
la traición, desde que dice, dicho de una persona en quien se confíe. ¿Cuántas veces lo vemos literalmente a una persona tan destruida que parece sin vida, ¿verdad? Parece inerte, sin vida, sin sueño, sin proyecto? Claro, queda como estancado esa persona por ahí. El significado da en el clavo, da en lo justo. Causar viva aflicción o grandes disgustos. Así que bueno, quiero seguir. ¿Y por qué Dios pone esto como uno de los mandamientos de su palabra? Hay un par de razones muy importantes que espero que queden en nuestras mentes en este día. La primera razón, porque nosotros no debemos quitar la vida a otra persona. Entonces, repito, la primera razón, porque nosotros no debemos quitar la vida a otra persona, porque Dios es el autor de la vida y solamente Él tiene derecho de quitarla. Nosotros no tenemos derecho a quitársela a otra persona. La segunda razón, que Dios prohíbe que nosotros matemos a una persona, es porque cada humano tiene la imagen de Dios en él. Cuando el hombre y la mujer fueron creados, la imagen de Dios fue puesta en nosotros. Génesis capítulo 1, verso 26. Por eso Dios prohíbe que matemos a otra persona, porque tiene la imagen de Él. Y déjenme decirles algo muy importante. No importa cuál sea la condición moral de una persona, no importa cuán terrible sea una persona, el mandamiento sigue siendo igual: no matarás. Porque esa persona, por más terrible que nos parezca, tiene la imagen de Dios. Ahora, a la luz de toda la Escritura, vamos a ver lo que no significa y lo que sí significa este mandamiento. Y quiero empezar por lo que no significa. Número 1, matar en defensa propia no es violar el sexto mandamiento. Lo vuelvo a repetir, matar en defensa propia no es violar el sexto mandamiento. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Éxodo capítulo 22, verso 2. Aquí vemos que si el ladrón es muerto durante el robo, entonces no se consideraba homicidio. La regla general en este asunto es que el ladrón debe ser aprehendido para ser juzgado por las autoridades. Esa es la regla. El ladrón tiene que ser aprehendido y tiene que ser juzgado por las autoridades. Sin embargo, hay casos excepcionales cuando, para defenderse, uno mata al ladrón. Para defenderse, uno mata al ladrón o al asesino en defensa propia. En tal caso no será considerado como culpable del homicidio. En ese caso no se viola el sexto mandamiento, ya que es en defensa propia. Número 2. Participar en una guerra justa no es violar el sexto mandamiento. Participar de una guerra justa. Número 3. Matar a alguien accidentalmente no es violar el sexto mandamiento. Así que, número 2 dijimos, no viola el sexto mandamiento. Una guerra justa. En el caso de Alemania, que casi extermina el pueblo de Dios, 6 millones de judíos fueron llevados a la muerte de una forma horrible. Y cuando la coalición se forma y ataca y también mata a los alemanes, que en ese momento claramente nosotros vemos que era una guerra, un mandamiento santo, diríamos, una guerra justa. El exterminar a los alemanes que estaban propiciando algo muy terrible. Casi exterminan, pero de la peor manera, todo el holocausto judío. Así que bueno, número 3, matar a alguien accidentalmente no es violar el sexto mandamiento. Entonces, un homicidio involuntario o accidental. Éxodo capítulo 21, verso 12 al 13. El que hiriera a su prójimo por yerro, que no tenía la enemistad desde ayer ni antes de ayer, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y poniendo fuerza con su mano en el hacha para cortar algún leño, saltó el hierro del cabo y encontró a su prójimo y murió. Aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. Eran las ciudades de refugio en caso de una muerte accidental.
que la persona no tenía la intención de matarlo, pero por un accidente, es lo que leímos en el capítulo de Éxodo 21, que se sale el hierro y mata a esa persona y fue un accidente. Así como dice eso, es accidental, no hubo intención de matar. Entonces el Señor hizo ciudades de refugio, mandó que se hagan ciudades de refugio y bueno, ahí huía la persona, por el temor a la venganza de los parientes de esa persona. Entonces claramente vemos que en una muerte accidental no se viola el sexto mandamiento. Cuarto, la pena de muerte, la pena capital no viola el sexto mandamiento. Aquí tenemos la cuestión de si es legal o no. La pena de muerte llevada a cabo en algunos países está la pena de muerte, no en nuestro país, pero en algunos países sí. Pero también es un mandamiento del Señor, es una dirección y es una autorización del Señor. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Acá vemos claramente la autoridad, la autorización de Dios, de la justicia, de justicia, el mandato de castigar con la muerte. Matar animales para comer no es violar el sexto mandamiento. Estoy diciendo esto porque una de las cosas que dicen los vegetarianos dice que si el que mata a un animal está violando, no matarás. Pero no es así, la Biblia es muy claro. Génesis capítulo 9, verso 3, Dios dijo a Noé cuando salió del arca, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Está hablando de los animales, así como de legumbres y hierbas, todos se los he dado. Bueno, eso es lo que no significa violar el sexto mandamiento. Ahora yo quiero darle lo que sí significa violar el sexto mandamiento. Matar por odio, por venganza o por interés, sí es violar el sexto mandamiento. El primer asesinato que encontramos en la Biblia fue el de Caín, que mató a Abel, quien lo hizo por odio y venganza. Génesis capítulo 4, del 3 al 7. Así que todos los crímenes que conocemos por noticias, por la televisión, por los periódicos, tiene que ver con odio y venganza, o por intereses económicos, políticos, social, etc. Esa es la forma más común de violar este mandamiento. El aborto. Número 2. Primero les leí que sí viola el sexto mandamiento. Matar por odio, venganza o interés. Número 2. El aborto. El aborto sí viola el sexto mandamiento, cuando se hace con premeditación. Repito entonces, número 2 dijimos, el aborto sí viola el sexto mandamiento. El aborto sí viola el sexto mandamiento. Y yo quiero leerles Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice así la palabra de Dios: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Repito, antes que yo te formara en el seno materno, antes que yo te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Así que vemos claramente entonces la palabra de Dios. Antes que te formes, en el seno materno te conocí. Quiero leerles ahora Salmo 139, verso 13. Dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Algo que el Señor en su palabra nos dice claramente, que antes, ¿por qué estoy leyendo la palabra del Señor? ¿Y por qué sí en la palabra de Dios el sexto mandamiento es violado en el tema del aborto? Porque por las discusiones que se tienen ahora, los que están a favor del aborto y los que están a favor de la vida. Y los que están a favor del aborto ya sabemos lo que dice, que a partir de 6 semanas todavía no es un ser humano. A partir de 4 semanas, depende de los países que lo aprueban,
que a partir de 24 semanas, en este país no a los 9 semanas, sino que el niño realmente a partir de las 24 semanas recién ahí es un niño, estamos formados. Así que todas estas discusiones que se tienen entre el aborto, pero el aborto sí, para el Señor sí, viola el sexto mandamiento, no matarás. El aborto claramente viola el sexto mandamiento, ya que el aborto es, como dije, el aborto es un asesinato. El asesinato de una persona en gestación. Entonces vemos en la palabra del Señor cuándo comienza la vida. Inclusive es antes, como lo dice, antes que te formaste. Así que el Señor siempre lo dijo. Pero ahora también la ciencia lo respalda. La ciencia lo respalda, la ciencia más moderna, la embriología más moderna, lo último, la embriología más moderna, los últimos estudios respaldan lo que el Señor siempre dijo, que la vida comienza desde el mismísimo momento de la gestación. Así que no hay, avalado por la ciencia, porque siempre decían que la Biblia, pero que la Biblia siempre es cuestionada, pero ahora la ciencia lo respalda lo que el Señor siempre dijo. Entonces vemos claramente que el aborto sí viola el sexto mandamiento, es un asesinato, algo que el Señor prohíbe en su palabra y que sí viola el sexto mandamiento. Que la vida empieza a partir del mismísimo momento de la gestación. Y también otras de las discusiones que se llevan a cabo es que la mujer tiene derecho a abortar si fue el hijo que está esperando es producto de una violación. Otro tema controversial que se discute. Pero también vemos ahora, yo miro en este tema al politólogo que el Señor claramente lo preparó, vemos claramente, ¿verdad? Agustín Laje. Sí, claramente que viene de Dios eso, ya que está en el momento más candente de la lucha entre el aborto, aún en nuestro país. Penalizar el aborto o despenalizar el aborto, que se llevó tantas reuniones a cabo, marchas y contramarchas, en que la mujer dice que en una de las cuestiones es que en el caso de violación, la mujer tiene derecho a abortar. Y entonces la respuesta es que el aborto en sí no es el problema. El problema es la violación. El problema es la violación. Y esto viene de parte de Dios, claramente, para que nosotros entendamos. Sería una doble desgracia, como lo explica este hombre. Sería una doble desgracia. A la violación se le suma ahora la muerte de la vida que ya está dentro, que ya está en gestación, como lo vimos viendo, como lo dice la ciencia y como el Señor siempre lo dijo, que practicar un aborto en caso de violación eso no desviola a la víctima, así que tampoco es el caso, como dijimos. Y en otra de las cuestiones también es en el tema del aborto, también entendemos que el aborto es un culto moderno a Moloch, esta antigua deidad pagana de los fenicios que pedía sacrificio de niños a sus fieles, digamos. Ellos ofrendaban al dios pagano, como dijimos, sus niños. Y la Biblia también lo prohíbe en su palabra eso. Y es un sacrificio de niños. Si vemos claramente, el aborto es el sacrificio de los bebés, de los niños, a esta deidad fenicia, a esta deidad pagana. Y es lo mismo que viene ocurriendo de vuelta ahora. En la antigüedad también lo hacían,
Y lo dice claramente el Señor en su palabra, dice, no harás pasar por fuego a tus hijos, es lo que hacían. Entonces ellos pasaban por sus hijos para satisfacer la demanda de este dios pagano, sacrificaban sus niños, lo quemaban como ofrenda. Era el dios de la fertilidad y supuestamente para recibir favores en su siembra, en su sembradío, en su cosecha, ofrendaban sus niños. Y es claramente lo que estamos viviendo ahora. Con el tema del aborto no es otra cosa que el sacrificio de niños a esta deidad. Es lo mismo, se repite el mismo patrón, dirían, que el aborto es un sacrificio de niños y que el aborto es un asesinato y que el aborto viola el sexto mandamiento. Número 3, la eutanasia también es violar el sexto mandamiento. La eutanasia, que es la muerte voluntaria y asistida por médicos o enfermeras, que terminan con la vida de una persona que por cuestión de sufrimiento ya no quieren seguir viviendo. Pero también viola el sexto mandamiento. En muchos países está legalizado la eutanasia. Creo que en nuestro país no está legalizado, pero en varios países está legalizado el terminar con la vida de una persona que está pasando por sufrimiento. Pero también claramente viola el sexto mandamiento, ya que vemos claramente que en esos mismos países que legalizaron la eutanasia, también asesinan, digamos, es un asesinato. Terminan con la vida de las personas que son como que ya. Entonces vemos que en varios países, como dije, está legalizado la eutanasia y vemos que la mayoría se lleva a cabo porque los parientes lo pidieron. No es la autorización del hombre que está hospitalizado o está postrado, sino los parientes mismos, porque quieren deshacerse de sus familiares enfermos. Entonces utilizan como una legalidad la eutanasia. Pero bien, ahí ya empieza a deformarse. Por eso es que viola el sexto mandamiento. Cuando al hombre se le quita la ley, la maldad empieza a aflorar y ahí empieza a quebrantarse. Ahí empieza a quebrantar el sexto mandamiento. Así que vemos claramente entonces que la eutanasia también viola el sexto mandamiento. Vemos claramente que en Alemania nazi, dijimos, mataban a judíos, asesinaban a judíos, se llevaban al exterminio a judíos, gitanos, negros, enfermos mentales, gente con discapacidad, ancianos. Lo consideraban inferior, entonces lo mataban. Número 4. El suicidio también es violar el sexto mandamiento. Entonces, aunque nosotros empezamos diciendo que aunque nosotros no matemos ni tengamos esas intenciones, ahora vayamos al punto más importante de este sexto, en el corazón neurálgico de este sexto mandamiento. Que nosotros podemos pasar la vida entera violando este mandamiento en el corazón. Tal vez no llegamos, como dijimos, a ser asesinos, ni tener en nuestro corazón el de matar o esa violencia no existe y no es para él, pero a veces en este sexto mandamiento vemos también que no solamente es no matarás, sino que también el mandamiento claramente nos habla, en nuestro corazón podemos estar matando. En otras palabras, en otro punto, sería que podemos estar matando con nuestro corazón, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Entonces, yo quiero leerle Mateo capítulo 15, verso 19. Mateo 15, 19. Dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él se enfocaba más que en otras cosas, en las actitudes y en las intenciones del corazón. Mateo capítulo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos claramente, el Señor Jesucristo nos enseña claramente que la palabra también, la palabra no matarás, el sexto mandamiento, y lo dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. O sea que está violando el sexto mandamiento y será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio también. No solamente entonces la acción de matar viola el sexto mandamiento, no, sino también las palabras hirientes. Y ahora vamos a meternos de lleno en eso. Una palabra puede ser causal de muerte, entonces puede ser causal de juicio. Así que si tú te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio, como si lo hubieras matado. Cualquiera que maldice a su hermano es culpable de juicio, como si lo hubieras matado. Cualquiera que le dice necio es culpable de juicio, como si lo hubieras matado. Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes una fe, que tu hermano tiene algo contra ti. Por tanto, Mateo 5, 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Arregla esas situaciones. Luego ven con tu ofrenda. Arregla si te acuerdas que hay un enojo, que hay una disputa, que hay un pleito. ¿Por qué? Porque eres culpable de juicio. Tu ofrenda no será acepto. Es lo que está diciendo. Hubo palabras ofensivas. Así como dijimos que el sexto mandamiento es no matarás. Pero con las palabras y las actitudes también somos culpables de juicio. Esto es como que estás matando. Entonces dice que tu ofrenda no será acepta. Arregla primero tu situación y después ven y presenta tu ofrenda. Serás libre de ese pecado, de ese juicio. Todos nos podemos enojar de vez en cuando. Sí, claramente, como que salta la chispa dentro de nosotros. Pero la Escritura nos enseña a no dejar que nuestro enojo crezca, a no dejar que nuestro enojo se salga de control. Enojo excesivo, ira, coraje sin control, es falta de dominio propio. Y eso el Señor nos va a arreglar, a reconciliar, a superar ese enojo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. No se imponga el sol sobre nuestro enojo. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Lo ves que está diciendo lo mismo en toda la palabra de Dios? Por eso el Señor Jesucristo en su enseñanza dijo claramente, se dijo que en la antigüedad no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje es culpable. Estamos matando con el corazón. Estamos violando el mandamiento con nuestra mente y en nuestro corazón. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es un asesino, dice. Claramente es un homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Proverbios capítulo 12, verso 18.
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, es decir, matan. Las palabras de alguien pueden matar. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo puedo dar vida con mis palabras, yo puedo dar muerte con mis palabras. Así que, Salmo capítulo 3, verso 9. Con ellas bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos. Estoy hablando de la palabra, lo que sale de nuestro corazón, lo que sale por nuestra boca. Con ellas bendecimos a Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces vemos claramente que no solamente la acción de matar viola el sexto mandamiento, sino también matamos a las personas, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, herimos con nuestras palabras. ¿Cuántas veces me causó mucha herida, mucha bronca? Me causó, destruyó. Las palabras golpean más a veces que la propia espada, digamos, en una forma de decir. Y el Señor mismo lo especifica en sus palabras. Y entonces el Señor nos llama a examinarnos. Dando la explicación de la palabra de Dios, entonces llegamos a la conclusión de que nos examinemos. Yo no mato, no tengo intenciones de matar, nunca maté a nadie, pero no estaremos violando el sexto mandamiento. Es para meditarlo y examinarnos en esta mañana. Que Dios examine nuestro corazón y nosotros mismos examinarnos. Si no, estaremos violando el sexto mandamiento con las actitudes, con nuestras palabras. Podemos dar vida y podemos dar muerte. Porque claramente vemos, entonces en su palabra vimos claramente que el que aborrece a su hermano es culpable. Es como que está matando a su hermano. El que lo dice necio, el que lo maldice, el que lo menosprecia, está matando a su prójimo. Entonces, que nos examinemos y pidámosle perdón al Señor para que en esta tarde, en esta mañana tarde, entonces recibamos de Él recibamos perdón y no estaremos traspasando el sexto mandamiento y estamos viviendo que estamos violando su mandamiento. Y es grave y es culpable de juicio, dice. Quiere decir que estamos en el mismo nivel de los asesinos. El que aborrece a su hermano, dice Primera de Juan, dice claramente, es un homicida. Aún a nuestros cónyuges, aún a nuestros hijos, y va para todo. Lo contrario entonces sería el que realmente bendice el sexto mandamiento y aprueba en su corazón y obedece el sexto mandamiento, entonces bendecir, que de mi boca salga realmente bendición, buenos deseos, reconciliación, que de mi boca salga amar a los demás, aceptar a los demás, lo que mucho nos cuesta, aceptar a los demás, vivir en armonía con los demás. Entonces, que nos examinemos en esta mañana, conforme a la luz de la palabra del Señor. Que pidamos perdón y dice, perdona Señor, he violado tu sexto mandamiento con mis actitudes. Que nos reconciliemos con el Señor. Así es acepto nuestra oración, porque tu ofrenda no será acepto. Ve y reconcíliate primero. Que nuestras oraciones sean oídas por el Señor, que no haya estorbo en nuestra oración. Que nuestras actitudes no maten a mi hermano que a mí, a mi semejante. Que de mi boca no salga palabra de maldición, de una fuente no buena. Como dice su palabra, que no puede salir de una fuente agua sucia ni agua limpia. Y que un árbol, por su fruto se le conoce. No puede salir, dice, fruta buena, de un árbol malo, ni fruta mala de un árbol bueno. Así que nos examinemos quién nos ha caído. ¿Quién es aquel que nos ha ofendido? ¿Quién es aquel que nos ha despreciado a su hermano? Pero el Señor tiene y dice en su palabra, abogado tenemos al Señor Jesucristo. Entonces,
violar el sexto mandamiento no solamente dijimos, es matar. Y ahí yo no mato a nadie, pero podemos estar matando. Así que bueno, que el Señor, que el Espíritu Santo nos contriste en esta mañana, que el Espíritu Santo nos ayude a ser de bendición, a hablar palabras de verdad, palabras de consuelo, y podamos ser agradables y aceptos delante del Señor. Señor, he cumplido como yo hice. Bueno, mis hermanos, nos estamos viendo para la próxima, que sería el séptimo mandamiento. Dios bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo guarde.